Bienvenidos a su programa La Palabra. Nuestro invitado de hoy es el doctor Edgar Cortés, jurista, es magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, columnista de La Opinión, un profesional que se interesa en el estudio de los problemas regionales. Doctor Cortés, bienvenido a este espacio. Gracias, maestro, muy amable y muy complacido de estar en el día de hoy con ustedes. Bueno, usted ha sido o es un estudioso de la política, pero no un político militante, no de actividades electorales. En esta ocasión, sin embargo, está participando en la promoción del voto en blanco. ¿Cómo es ese proyecto? Me gusta esa primera referencia, maestro, de que soy una persona que intervengo en los temas públicos de Cúcuta y de la región, porque y a propósito de su libro, en la referencia que hace usted a Jorge Gaitán Durán, al poeta, que en alguna oportunidad le preguntaban sobre ese tema y aparece ahí en su libro, ante todo fue un hombre independiente, sin ninguna matrícula ni perteneciente a ningún partido político. El voto en blanco es la opción que tenemos para recuperar la dignidad para el departamento de Norte de Santander. Eso lo tengo claro, porque en este momento debemos entender cuál fue el comportamiento de las elecciones hace 4 años para la gobernación. Hace 4 años, Silvano Serrano ganó con 327.000 votos y hace 4 años hubo un fenómeno que no ha sido bien analizado, y es que hubo 108.000 votos en blanco. Es decir, hace 4 años ya había una manifestación de inconformidad con lo que estaba pasando en la gobernación. Estamos hablando de que casi la tercera parte de la votación que sacó Silvano Serrano, la tercera parte fue voto en blanco, pero hay algo más. Además de esos 108.000 votos, maestro, hubo 75.000 votos no marcados. Esos 75.000 votos no marcados es la gente que va a la urna y, como hace 4 años se presentó el fenómeno de la alcaldía de Jairo Yáñez, ahí lo que se presentó es que la gente votó por la alcaldía, pero no votó por la gobernación. Es decir, hubo en esos 75.000 votos adicionales un voto de rechazo a lo que es William Villamizar, a lo que es Silvano Serrano y a lo que ha sido ese grupo que está gobernando esta región. Bueno, decir que está gobernando, ellos no han gobernado desde el año 2008, es decir, ya estamos cumpliendo 15 años de esos excesos, de esos desafueros que han cometido. Y algo más, estamos hablando ya ahí, maestro, de casi 190.000 votos y hubo 22.000 votos nulos. Es decir, hace 4 años para la gobernación hubo 210.000 votos de protesta, mientras Silvano Serrano, con toda esa maquinaria, tuvo 327.000 votos. Eso nos está mostrando un resultado electoral muy interesante, y es de que más de la mitad de la población con capacidad de votar ya estaban demostrando su rechazo a lo que es esta gobernación. Si a ello se le suma además de que en las pasadas elecciones aproximadamente el censo electoral del departamento era 1.050.000 habitantes del departamento para votar, estamos hablando de que si se moviliza, y ese es el mensaje que quiero que quede claro, sí es posible derrotar a William el 29 de octubre. Es posible derrotar a Silvano
y más con esto que acaban de hacer del Faro del Catatumbo, donde hay excesos, donde se están comprometiendo recursos públicos y nosotros electoralmente lo muestran las cifras. Esto no es una superstición, esto no es un análisis fantasioso, esta es la realidad, no es sino mirar, como lo he escrito en estas últimas columnas mías, en los últimos domingos, sí es posible hacerlo, la gente está indignada y el voto en blanco entonces tiene una particularidad de que si se gana el próximo 29, se repiten las elecciones sin los candidatos que están en este momento, es decir, la consecuencia política jurídica de que gane el voto en blanco es que no participan estos nuevos candidatos y el Consejo Nacional Electoral o la registraduría tiene que convocar dentro de los 10 días siguientes al 29 de octubre a nuevas elecciones y este año, sin los candidatos de hoy, habrían unas nuevas elecciones. Podemos derrotarlo, como lo digo en mi columna de mañana. Nosotros tenemos que rescatar la dignidad del departamento. Tenemos que rescatar la dignidad del departamento y no podemos tampoco tomar una posición pasiva de ver cómo manejan los recursos públicos como quieren, con total desvío de poder del departamento y nosotros pasivamente, porque esa también es una forma de cohonestar, mientras vemos cómo toma este departamento una situación bastante complicada. Bueno, de darse ese relevo por la vía electoral con un posible triunfo del voto en blanco, ¿cree usted que se cuenta con los líderes adecuados para entregarles el manejo del departamento? Sí hay que asumir responsabilidades, maestro. Yo de las cosas que no encuentro eco es en algún tipo de charlas de gente, profesionales, que únicamente esas charlas giran en torno a ellos, a su comodidad, a sus intereses, pero hay muy pocas charlas, maestro, que tengan que ver con la ciudad, con la región. Nosotros no podemos en esta ciudad construir ese espacio que por allá los griegos hablaban de un hedonismo un poco vulgar, donde que pase lo que tenga que suceder, que se roben el departamento y yo me refugio en mi casa muy cómodamente con un confort, pero yo no actúo. Es decir, sí hay un momento, maestro, por solo citar, hay muchos ejemplos en la historia. Mañana, por ejemplo, en mi columna, señalo lo que hizo en Argentina Evita Perón, cuando en algún momento Juan Domingo Perón lo tumban hacia 1946 de la presidencia, y Evita Perón le dice a su esposo, ¿y usted qué va a hacer? Y él le dice, no, nada, ya me acaban de tumbar. Y ella le dice, engañándolo, le dice, pero bueno, tienes que mandarle un mensaje a los descamisados, háblales. Y él no sabía, y lo que estaba haciendo Evita Perón, esa fue la grandeza de Evita Perón, que ella, Evita Duarte de Perón, y ella lo que hace es que en ese momento Perón le estaba hablando, era toda la nación, y por eso volvió a ser presidente. Entonces hay momentos que sobran en la historia donde tenemos nosotros que asumir posiciones, y yo pienso que no podemos quedarnos de manos cruzadas. Las estadísticas la muestran, la gente está indignada, a mí me lo dice mucha gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es ese tema del voto en blanco? Y las cifras están mostrando de que sí es posible, porque la gente está indignada de tanta corrupción,
de tanto, eso es una manera de maltratar una población, maestro, y sí lo podemos hacer, y por eso los indignados que hubo en Europa, que ha habido en varias partes del mundo, sí son movimientos que triunfan. Bueno, ¿y cómo ve usted el comportamiento y la participación de la nueva generación en ese contexto de cambio que usted plantea? Mire, maestro, en estos días me comentaba una profesora de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander esta práctica que tuvo en una clase. 120 estudiantes jóvenes. Muchos de ellos habían votado por Petro, votaron por Jairo Yáñez a la alcaldía y votaron por este señor de apellido Serrano para la gobernación, algunos de ellos. El taller que le hizo la profesora a esos 120 muchachos es ¿y qué piensan ustedes ahora? Y me decía que esos muchachos dijeron no votaríamos, bueno, ni por el presidente, ni mucho menos por Silvano Serrano, y nos defraudó mucho el alcalde. No hay nada más peligroso en una sociedad que la juventud se sienta engañada, porque yo pienso que en este momento tenemos que entender que sí existe una opción política, cívica, porque esto es un movimiento cívico. Ni siquiera existe un comité porque no se alcanzó a escribir, pero sí existe esa posibilidad y nosotros tenemos que rescatar la dignidad del departamento, porque no podemos, vuelvo y reitero, sentarnos, cruzarnos de brazos y esperar que se sigan feriando los recursos, nosotros como unos espectadores ahí, pasivos, como en una película, por ahí seguramente de Ingrid Bergman, que por ahí hay una película donde aparece precisamente la gente pasiva, solo mirando qué es lo que hacen, y ellos se han burlado del norte de Santander y se han burlado de Cúcuta y se han robado el departamento y se roban la ciudad, y nosotros como espectadores viendo a ver si Colombia gana o no va al Mundial de Fútbol. Eso no es así. Doctor Cortés, hace usted unos planteamientos respecto a los cambios que hay que impulsar para Norte de Santander. Con respecto a lo que está planteando el nuevo gobierno nacional, ¿qué piensa? ¿Cree que hay que hacerlos o cuál es el rumbo? Yo le abono al presidente Petro aquí sobre la frontera de que haya abierto la frontera, porque nosotros vivimos cerca de 7 años de ignominia y todo lo que vimos en las trochas. Entonces, una de las medidas importantes que nosotros aquí en la frontera tenemos que reconocer es que el presidente abrió la frontera. Muy lentamente en este momento ha habido una reapertura de la frontera, muy lentamente. Por ejemplo, hay algunas cosas hay algún tipo de actividades que no tienen desarrollo, como por ejemplo las líneas de transporte, por solo mencionar algo, que iban de aquí a Ureña, San Antonio, a pesar de la apertura de la frontera, no se han restablecido. Y precisamente yo pienso que, bueno, el presidente abrió la frontera, pero también, y ahí volvemos a lo mismo, maestro, yo sí creo que tenemos una clase política tan mediocre a nivel de gobernación y el señor alcalde, que ya está que se va afortunadamente, porque no hemos tenido precisamente por temas ajenos la oportunidad de pensar la frontera. Es decir, el gobierno central tampoco lo puede hacer todo y las autoridades regionales, nosotros acá, tenemos el compromiso de pensar en un relanzamiento, en cuáles son las verdaderas posibilidades a pesar de los problemas económicos que tiene Venezuela y demás. Pero ese es un punto
que hay que reconocerlo. En este momento, por ejemplo, se instaló la mesa de conversación allá en Tibú con las disidencias de las FARC. Ese es un tema que tenemos también que asumirlo con responsabilidad, porque somos finalmente seguramente el segundo apartamento o la segunda región en Colombia más afectada con ese problema o con ese tema de orden público. Entonces, tenemos que asumir esas responsabilidades, pensarlas. Las universidades están muy dormidas en todos estos temas. Pareciera que no estuvieran, he leído por ahí ocasionalmente uno que otro análisis, pero los muchachos y las universidades tienen que tener un liderazgo y un compromiso mayor con la región, los gremios. Esa es una realidad, maestro. Bueno, pero usted que tiene tantas iniciativas, que tiene claridad respecto a lo que hay que hacer, ¿por qué no asume una acción política más directa y más amplia? Pues esta es la cuota inicial, el voto en blanco. Digamos, si llega a triunfar el voto en blanco, se abre una nueva posibilidad política y desde luego que estaría con toda la responsabilidad y el compromiso para asumirla. Pero primero tenemos que ganar esta primera parte del partido, maestro. Es posible hacerlo, salgan a votar el 29 de octubre, podemos derrotar a William Villamizar. Aquí tenemos que pensar, como lo escribo mañana en mi columna, nosotros tenemos que construir el departamento. Nosotros tenemos que construirle una opción viable a nuestra generación que está haciendo sus estudios aquí en la universidad y acabar un poco con el tema de que nuestros hijos que se educan acá, la opción es ojalá que se vayan para Bogotá o fuera del país a buscar otras posibilidades, porque aquí definitivamente solo es bueno para pasar vacaciones, porque esas administraciones departamentales y municipales están totalmente contaminadas. Entonces, tenemos que construir el futuro, tenemos que construir la región y ese es un compromiso de todos, maestro. Doctor Cortés, y concretamente a futuro, ¿cómo ve usted las posibilidades de una parte de norte de Santander y de otra Cúcuta, una capital que ha acumulado muchos problemas? Pues en la medida, maestro, en que no haya un cambio ahora el 29 de octubre, la verdad a mí me parece muy preocupante por lo menos las tendencias que hay en este momento de lo que podría ser, por ejemplo, la alcaldía. Yo la verdad no creo de ninguna manera que sea una buena acción lo de Leonardo Jácome, ni de Jorge Acevedo. Yo pienso que los mejores candidatos no marcan, que es Carlos Jaimes y Sergio Maldonado. Luego, por todo lo que hemos vivido nosotros, casi que hemos vivido algo así como un capítulo negro permanente, una tragedia política, y como que estamos a puertas de repetirla, es decir, casi que nos acercamos nuevamente a un abismo. Y en la gobernación, pues está esta opción, está esta posibilidad, y contrariamente, si el doctor William Villamizar llegare por tercera vez a la gobernación, llegaría a pensar que es tanta las situaciones irregulares que se han cometido, que aunque la justicia ha tardado mucho, pero en los últimos meses la justicia ha llegado aquí a Cúcuta, ha habido extinción de dominio, lamentablemente hay 2, 3 exalcaldes detenidos. Eso muestra que a pesar de no la ineficiencia o digamos no
digamos que de que la justicia no es tan rápida, pero ha llegado y seguramente habrán probablemente también en su momento algún tipo de decisiones para esos nuevos mandatarios. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, televidentes, por haber estado en este programa. Gracias, doctor Cortés, por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes muy amables y no se les olvide, voten en blanco el 29 de octubre hacia la gobernación, que lo podemos lograr, y rescatemos la dignidad del departamento. Gracias, maestro.